Continuamos en el vídeo actual con las características de los microprocesadores, tema 2, y ahora voy a hablar del paralelismo. El paralelismo es la posibilidad una de las características de los procesadores es poder ejecutar, hasta ahora habíamos hablado de que el procesador va leyendo instrucción a instrucción de los programas. Es decir, lee una instrucción y la ejecuta, la lanza y hasta que no finaliza no comienza con la siguiente instrucción. Esto supone cierto... durante años se vio que había posibilidad de mejorarlo gracias a que integramos más dispositivos dentro de la CPU, más bloques. Y, se entendió que se podía mejorar esta línea secuencial y continua, digamos, donde únicamente una instrucción se ejecuta en cada momento, para poder llevar a cabo más instrucciones simultáneamente. Es decir, que la misma CPU pueda leer dos instrucciones y a continuación ejecutarlas las dos a la vez. Para ello, la técnica que se está utilizando actualmente en los procesadores es el multinúcleo, el uso de varios núcleos. De un núcleo no es más que lo que conocemos como bloques del procesador, de unidad de control, ALU, unidad de coma flotante que veis aquí, una memoria caché, unos registros. Esto sería un núcleo. Ya digo que gracias a que la tecnología de fabricación permite meter más componentes, más bloques dentro de la CPU, se ha podido trabajar duplicando, cuadruplicando, digamos, añadiendo más núcleos, 2, 4, 8, normalmente múltiplos de 2, dentro de la CPU. Y esto es lo que se denomina CPU multicore o multinúcleo. Core es la palabra en inglés de núcleo. Bueno, pues un núcleo es un procesador en sí mismo, si os fijáis, por los bloques que contiene. Entonces aquí veis en el esquema cómo habría varios bloques, hasta n de 1, aquí pongo puntos suspensivos, para indicar que habría varios, ¿no? Entonces la idea aquí, tenemos dos programas en memoria. Uno de los núcleos puede leer un programa, el otro puede leer el otro, con lo cual tenemos paralelismo, simultaneidad de ejecución de instrucciones. Entonces, pues como veis, es una ventaja de los procesadores hoy en día el poder trabajar con multinúcleo. Anteriormente se trabajaba con un solo núcleo y lo que se hacía era aumentar la velocidad de reloj cada vez más para que el núcleo trabajara a velocidades más altas. Llegó un momento donde aumentar la velocidad de reloj era provocaba que se calentara mucho el núcleo. Y se decidió, gracias a la integración, como decía anteriormente, pues comenzar a trabajar con núcleos más pequeños, digamos, con menos velocidad de reloj, pero más núcleos, con lo cual el paralelismo nos permite mejorar el rendimiento. Por otro lado, mirad la caché que existe compartida y aparte una caché interna en cada núcleo. Eso también es una característica que veremos posteriormente. Bueno, pues si vamos a buscar, por ejemplo, en el navegador multicore processor, fijáis pues que hay muchos esquemas, muchas imágenes, donde podéis ver esta estructura de multinúcleo detallada, pues como yo he dibujado en las diapositivas. Fijaros en donde tenemos varios núcleos, 4, una memoria individual que viene a ser una caché individual que tendría cada núcleo para poder almacenar los programas allí y no tener que ir continuamente a memoria a recoger ese programa, y otra memoria caché que es compartida entre todos los núcleos. Todo esto estaría dentro del del procesador, también a través de hay interfaz bus que nos va a permitir comunicar por fuera, ¿no? Los buses con el chipset, los buses con la memoria, los buses con la tarjeta gráfica. Bueno, pues eso sería, digamos, el esquema de lo que sería un multinúcleo. Los procesadores hoy en día tienen esta característica multinúcleo, tanto Intel como AMD trabajan con varios núcleos.
Y bueno, a su vez, incorporan también otra tecnología dentro de los núcleos, que es la posibilidad de trabajar con dos hilos de ejecución del mismo programa. Bueno, habéis visto que estábamos hablando de que varios programas son lanzados cada núcleo independientemente, pero también hay posibilidad de que un mismo programa, en el supuesto, imaginaros el programa 1, que se abra varias veces. Esto ocurre muy a menudo en los programas, en los sistemas operativos, cuando lanzamos programas. Por ejemplo, imagino el Word lanzas un programa y luego vas abriendo documentos. Si abres varios documentos, realmente el Word no abre otra vez este programa, sino lo que abre son hilos de ejecución, que se denominan. Es decir, el programa es único, pero luego abre como pequeñas referencias al programa donde solo modifica en función del documento que abre. ¿De acuerdo? Ya digo, es una idea donde la idea aquí, la importancia está en que el programa es único, es Word, por ejemplo, y tú lo que abres son varios documentos, varios .doc. En este caso, el código del programa que tenéis en memoria se mantiene y, ya digo, no se abre para cada documento, otra vez se vuelve a abrir todo el programa, sino se abren lo que se denominan hilos de ejecución, que son más sencillos, digamos, porque ya tenemos el código y suelen ocupar menos memoria y demás, pero que este, digamos, procedimiento a su vez se utiliza para conseguir una mejora en el rendimiento también de los core, y es la tecnología que Intel denomina Intel Hyper-Threading, y en AMD se denomina SMT, Simultaneous Multithreading. Bueno, pues la idea es que un core de estos va a poder coger dos hilos de cada programa. Es decir, si el Word abres dos documentos, pues el mismo core va a poder gestionar los dos documentos de manera simultánea. Es decir, los dos documentos son dos hilos de ejecución, entonces el core 1 va a ser capaz de abrir esos dos hilos en paralelo. Es decir, va a poder ejecutar a la vez los dos hilos. Esa es la idea, en teoría, digamos. Bueno, luego hay pruebas de rendimiento, el hyper-threading pues tiene sus ventajas, pero tampoco penséis que dobla el rendimiento. No obstante, cuando abráis el sistema operativo, aun disponiendo únicamente de 2, 4, 6 núcleos, el sistema operativo, gracias a la tecnología hyper-threading o SMT, verá que tenéis realmente el doble de procesadores. Es decir, en el sistema operativo os aparecerán, bueno, pues aquí, si os fijáis, aparecen cuatro en procesador. Este es el Intel Core i3 6100, tiene dos núcleos, pero para el sistema operativo, cuando abres el monitor del administrador de tareas y empiezas a ver el monitor de rendimiento, la CPU, pues compruebas que te detecta como si hubiera cuatro procesadores. La realidad es que está doblando por cada núcleo dos hilos en cada núcleo, entonces está identificando dos procesadores, realmente dos cores multiplicado por dos, es decir, dos hilos en cada core, en total 4. Claro, el sistema operativo ve esa tecnología, esa característica y la aprovecha, porque el mismo Windows abre hilos y demás, entonces realmente tiene esa posibilidad. Esa posibilidad existe y todos, ya digo, los procesadores la están utilizando y están mejorando en cierto grado el rendimiento del procesador. Bueno, eso sí, si buscáis también por internet sobre hyper-threading, hyper-threading o la tecnología de hilos, pues encontraréis mucha información también. Ponéis hyper-threading Intel, por ejemplo. Bueno, pues aquí hay un vídeo interesante también de hyper-threading con animación. What exactly is hyper-threading? Now, hyper-threading is a technology developed by Intel that increases the performance of the CPU cores. Nos dice que incrementa el rendimiento de la CPU. Sequences of instructions to be run by each core to make the CPU run more efficiently. And by doing this, the CPU can perform more tasks in the same amount of time. So in a nutshell,
you can run a lot of applications at the same time while maintaining the performance of your computer. Bueno, te va diciendo que bueno, es capaz de abrir varios hilos de un mismo programa. Now, in the beginning, a CPU will have a single core. Ya que en un principio la CPU tenía un solo core, le llegaba un programa, sacaba un hilo solo. So that the CPU can read and execute more instructions at a time, which dramatically increased the Introducen más performance of the Intel introduced on the CPU. Bueno, pues ahí se explica cómo por cada programa él va doblando y va ejecutando el doble de hilos. Realmente la ejecución de un programa se le suele llamar a veces hilo de ejecución. Hay un símil con hilo. Bueno, pues este vídeo es muy interesante, lo colgaré en la web también para que lo tengáis. En definitiva, hay mucha información en internet que os puede ayudar a entender cualquier tecnología. Ya digo que en el caso de hyperthreading, bueno, pues es una tecnología que se está implantada desde hace muchos años en Intel, en AMD también, y está bastante asentada. Bueno, pues con hyperthreading mejora el rendimiento de la CPU. Y otra característica de diseño que quizás sea la que más supone un avance respecto a lo que es rendimiento es incluso, bueno, eficiencia, porque al final el no acceder a la RAM también supone menor coste energético. Es lo que lo que se denomina niveles de caché. Bueno, yo digo que este es un avance muy importante en las CPUs, el poder aprovechar que podemos, gracias a la integración, a acercar lo que es la memoria dentro de la CPU. Es decir, ya sabéis que una CPU sin memoria pues no consigue hacer nada prácticamente. Necesita memoria donde ir, bueno, pues memoria donde ir teniendo los programas y trabajar sobre ellos. Pero claro, si la CPU es un chip y la memoria son unas plaquitas de circuito impreso con unos módulos, unos chips y tal, pero que están fuera del procesador, tener para el procesador que acercarse a esa CPU, a esa memoria, a recoger los programas y los datos, le supone un coste de ciclos de reloj que denominamos, o un coste de tiempo, ¿no? Bueno, pues de ahí que nazca la memoria caché, que se introduce, es un tipo de memoria estática que suele estar, ya veremos en su momento lo que son las memorias estáticas, pero bueno, es una memoria que estará dentro de la CPU. Al principio solo había una cantidad de memoria fija en una posición, luego se han ido añadiendo más memoria caché, que es lo que denominamos niveles de caché. Se trabaja con actualmente 3 niveles de caché, L1, L2 y L3. La L significa level, del inglés nivel. Bueno, y la idea es, L1 es el que está más cerca del núcleo, de hecho L1 está dentro del núcleo, L2 está también normalmente dentro del núcleo, dentro del core. Cada uno de los cores, digamos, tiene una L1 y una L2. No sé si se ve por aquí. Claro, un núcleo tiene L1 y L2 y por fuera tiene L3. Bueno, ¿el funcionamiento cuál es? Esto está dentro de la CPU. La CPU necesita inicialmente, cada núcleo de la CPU accede a la memoria principal del sistema, a la RAM, y coge un programa. El programa lo coge y lo guarda primero, coge una instrucción del programa y se lo lleva a L1. Aquí hace una distinción, L1 datos y L1 instrucciones. Bueno, pues carga en L1 datos el dato de la instrucción y en L1 la propia instrucción y ejecuta ahí, ¿no? Ejecuta esa instrucción y tal. Y en vez de cargar solo una instrucción, lo que hace es coger varias seguidas, ¿no? Porque él lo que hace es ya prever que el programa, bueno, después de la primera va a la segunda, a la tercera, entonces ya coge un bloque de instrucciones y lo pone en el L1 lo que le quepa, digamos, ¿no? Y lo deja ahí. Entonces va ejecutando el programa directamente ya de L1, ya no necesita ir a memoria, pues ha cogido ese bloque.
¿Qué pasa si un rato después, digamos que se ejecuta otro programa? Bueno, pues cogería el otro programa e iría a L1 y el anterior, en vez de, digamos, borrarlo directamente, lo pasa a L2 con la idea de que a lo mejor, como está todavía en memoria, el programa cargado, digamos, lo tiene en la memoria, el usuario lo va a querer volver a activar, porque aquí lo que ocurre es que abrimos varios programas, los tenemos minimizados a lo mejor en el escritorio y demás, y entonces él no ejecuta continuamente el mismo programa, sino que va activando el que nosotros como usuarios activamos. Es decir, estamos en Word, pues el CPU pues trabaja sobre el Word, estamos en el navegador, la CPU trabaja con el código del navegador, las instrucciones del navegador, entonces va cargando en L1 aquello que está activando o está ejecutando en cada momento. Lo que no, en vez de borrarlo, se lo envía a caché 2, que es como un almacén que tiene ahí por si volvemos a necesitar ese programa, activarlo, ¿no? Claro, yo guardo mi procesador de texto, por ejemplo el Word, he dejado de trabajar, pero lo he minimizado, entonces él lo lleva al 2. Trabajo en ese momento, imaginaos en el 1 con un navegador, minimizo el navegador, vuelvo al procesador, pues vuelvo a coger de la caché L2 y lo mete en el L1 y va a ejecutar esas instrucciones del procesador, con lo cual todo lo que es dentro del núcleo va rapidísimo. Ya no accede a memoria, tiene ahí trocitos de memoria donde tiene sus programas los que se están usando. Muy bien. La L3 sería un tercer nivel. ¿Por qué? Porque igualmente si aparece un tercer programa, imaginaros, caben más de un programa aquí, pero bueno, depende del tamaño del programa. Si apareciera un tercer programa, lo que va a hacer es que lo que hay en la L2 lo pasa a la L3, lo que hay en la L1 lo pasa a la L2 y carga el nuevo programa en L1. La idea, vamos, es que va a tener lo más reciente más cerca, lo que hace más tiempo que ejecutó lo va alejando, pero lo mantiene en una memoria hasta que, digamos, que lo más actual requiere más caché, llena la caché y entonces lo más antiguo lo retira de esta caché y se lo lleva a memoria. De nuevo, bueno, lo borra de la caché y si lo necesitara pues lo tendrá en memoria o el programa a lo mejor acaba cerrándose. Eso, el funcionamiento de la memoria caché es muy importante, ya digo, para el rendimiento. Esta es una de las cosas que mejora notablemente la velocidad de ejecución de instrucciones en los núcleos de la CPU. Si buscáis igualmente, bueno, pues vais a buscar en internet level, caché level, aquí con vídeos, por ejemplo en YouTube, caché level CPU, a ver qué encontramos, what is CPU caché. Bueno, tenéis muchos vídeos muy interesantes que os pueden permitir entender mejor el funcionamiento de esta tecnología. Vaya, tenemos la publicidad aquí. Before we understand this cache memory, let us see different kinds of memory. A ver si tenemos los tres niveles aquí. Bueno, no carga muy rápidamente. Vale, precisamente ahora este es similar a la serie anterior de memoria Now, a de computer has vídeos. two different types of data in a bottleneck. So that's why the CPU Bueno, aquí dice que va a acceder a la memoria y dice la CPU, wow, RAM, you are slow. Lo que viene a decir es, a ver, decir, uff, eres muy lenta, necesito algo más. Entonces la CPU demanda programa y ve que la RAM le ralentiza, ¿no? Entonces para eso utiliza la caché, para guardar ahí y poder ir más rápido. Se aburre, según esto, aparece como que está dormida. ¿Por qué? Porque mientras espera que la RAM le entregue los programas, pues se queda ociosa sin hacer nada a la CPU. Entonces, claro, aquí os explica que hay varios niveles de caché. El LB1, bueno, fijaros, la L1
va a la velocidad, a la misma velocidad que el procesador. Es la más rápida, está dentro de cada núcleo, a la velocidad de cada núcleo, ¿eh? Que dentro... Y dentro pues de la CPU tiene su reloj, que también, bueno, a una velocidad como diremos después. Otro nivel, el L2, que se usa para, bueno, capturar o coger datos recientes, y el L3, bueno, lo va pasando del L1 al L2, el L3 conforme va dejando de usando, pero nunca se lo lleva a la RAM. Al final sí, al final cuando ya el programa lleva mucho tiempo sin usarse, pues se estará en la RAM y lo vacía de la caché. Aquí viene a decir que anteriormente el L2 estaba en un chip aparte, ahora está metiéndose todos los niveles dentro de los núcleos, ¿no? Bueno, pues es interesante que tengáis en cuenta también las características de las memorias caché. Aquí tenéis un esquema donde viene, esto es la pastilla de silicio donde está toda la integración, digamos, este no sé si es un Core i7, pero de las primeras generaciones. Aquí también es otro Core. Bueno, pues fijaros, esto viene a dibujarse aquí el diseño, digamos, donde están los elementos, es lo que se puede ver. Aquí se ven 4 núcleos. Y en estas zonas son las cachés, digamos. Aquí tiene una caché L1 más pequeñita, una caché L2 un poco más grande, que están dentro del core y hace que vaya súper rápida. Y luego una caché compartida, que es la L3, entre todos los núcleos. Es decir, los núcleos cuando ya van dejando de usar los programas, los dejan ahí por si acaso en un futuro se utilizara. Esta estructura, pues este es un más actual y se sigue igualmente. 3 niveles de caché. Si vais a la web muy interesante de www.intel.com o ark.intel.com, os voy a mostrar esa web. Hay una web muy interesante que es ark.intel.com, que habla un poco de las características de los procesadores, especificaciones de los procesadores. Todo esto dentro de la web de www.intel.com. Bueno, esta en concreto es más específica en cuanto a características, y aquí pues puedes buscar un procesador Core de, por ejemplo, este décima generación, la última, un Core i7. Clicamos, mirad aquí, aparecen 6 cores, por ejemplo, 4 cores, la velocidad máxima, turbo frequency, procesor, la base. Bueno, pues esto. La caché, entre los parámetros del procesador, uno de los principales que se indica es la cantidad de caché que tiene. Estamos hablando de 8 megabytes de caché interna y se suele referir a L3. En este caso está hablando de L3. Si entráis aquí, clicáis en este, por ejemplo, que tiene 4 núcleos, fijaros. Habla de la generación, del nombre en código, que es como le llaman normalmente a la décima generación de procesadores Intel, Ice Lake, el lago de hielo, digamos, ¿no? Segmento para móviles, muy específico también. En este caso está este procesador. Se lanza el tercer cuatrimestre del 2019, es decir, de reciente lanzamiento, es muy actual. Tiene una litografía que es la tecnología de 10 nanómetros. Los números de cores 4, threads 8, ya digo que por cada núcleo dobla. La velocidad de reloj que es 1 gigahercio. Esto si clicáis en la información. Bueno, normalmente es una frecuencia base, a partir de ahí, pues bueno, se puede acelerar más o menos hasta 3,8 GHz pone. Bueno, y aquí lo que me interesa es la caché. 8 megabytes de caché. Si le damos a información, nos habla que CPU caché is an area of fast memory located on the processor.
Intel Smart Cache refers to the architecture that allows all cores to dynamically share access to the last level cache. Bueno, hablaba en mi inglés así, intentado pronunciar, pero vamos. Este que dice aquí, lo que viene a decir es que es el compartido, el L3, el last level cache, el caché de último nivel. Es el que, digamos, el último donde se almacena. Que es share, es compartido. Compartir en inglés. Bueno, pues es el... Este se refiere al L3. L1 y L2 también tienen su memoria. No nos dicen aquí los parámetros, pero también tendría su memoria, ya digo. Y bueno, pues tiene 8 megas de nivel 3, que también es muy importante ese como comparativa, ¿no? Me interesa ahora que me paro a ver el TDP es la medida del consumo de la eficiencia energética, digamos, el consumo eléctrico en potencia, el Thermal Design Power, la potencia media en vatios que el procesador disipa o consume, ¿no? 9 vatios. Claro, estos valores son propios del mundo de los teléfonos móviles y demás, o tablets, o sea que es un núcleo sí que comienza a ser, bueno, que su mercado parece que va destinado a este tipo de productos. De acuerdo. A ver. Respecto a AMD sí que he encontrado, por ejemplo, el Ryzen Threadripper. Este es un modelo de gama alta. Sí que especifica los 3 niveles de caché. Estamos hablando aquí de un procesador muy potente, de última generación. Y claro, un L3 de 64 megabytes. Este tiene 32 núcleos. Bueno. 3 megabytes de L1 total y 16 de L2. Fijaros el tamaño, que antes no lo he comentado, así he ido demasiado rápido, pero bueno, comento ahora. El L1, L2 y L3 suelen ser más rápido el acceso en L1, pero porque está más cerca, no porque sea diferente la tecnología, viene a ser la misma. Más cerca de la unidad de control y la ALU y la unidad de coma flotante. Sin embargo, su tamaño es menor. Es decir, esto crece hacia arriba en velocidad, hacia abajo en tamaño. Es decir, la L3 es más grande que la L2, que la L1. Sin embargo, la L1 es más rápido el acceso, la L2 a continuación y la L3, digamos, sería la última más rápida. Fijaros que el tamaño de L2 efectivamente es mayor que L1, pero menor que L3. Y respecto al consumo, antes hablábamos de 9 vatios, era un procesador Intel para móviles, ¿no? Bueno, no sé si este es otro, aquí es que he puesto otro en la diapositiva, pero bueno. En el navegador sí que habéis visto que había el procesador Intel, bueno, pues eran 9 vatios. En este caso hablamos de 250 vatios. Claro, este procesador, si veis aquí, bueno, el TDP, que es la potencia térmica que disipa, bueno, pues es, por cierto, no me he dado cuenta, núcleos 32, hilos 64, que veáis que también, bueno, pues tiene su técnica multihilo. Pues 250 vatios. 250 vatios, pues es un consumo muy elevado, claro. Estamos hablando de muchos procesadores, muchos núcleos, es un procesador muy potente, supongo que, bueno, trabaja con una reloj base de 3 GHz, que antes hablábamos de 1 GHz, es decir, es un procesador muy potente, ¿no? La tecnología es 12 nanómetros y por eso consume mucho, porque ya os digo que el rendimiento de un procesador muchas veces conlleva un gasto energético elevado. Entonces el compromiso, digamos, o la mejora está también en la eficiencia. De todas formas, este es un procesador destinado a lo mejor pues a aplicaciones con mucha exigencia, digamos, de cálculo, o juegos, o a lo mejor o diseños o cálculos de ingeniería donde se requiere mucha CPU, y entonces este es capaz de dar buenos resultados en poco tiempo. Temperatura máxima 68 grados. Aquí te dice que trabajaría bien en estas condiciones a 68 grados. Los procesadores se calientan, luego hablaremos de este tema. Entonces, si se supera estos 68 grados, tenemos un problema. Todo ese rendimiento bajará sustanciosamente. Muy bien. A ver.
pues hasta aquí hemos hablado en este vídeo de la caché. Dejamos aquí. Continuaremos con las características de los microprocesadores en el siguiente vídeo.